En la presentación de opciones de vida frente a las crisis, en esta serie que vengo realizando, hoy presento el cuarto video, que se refiere específicamente al hecho de mostrarle a los personajes de este storytelling que vengo llevando, que son Juvenal Campo y su familia, metodologías y procedimientos para analizar el surgimiento de oportunidades para nuestro sistema de vida. Queremos en este caso hacer énfasis en que no se va a hacer tanta mención a la palabra crisis, sino ya empezamos a ver el concepto de las oportunidades. Inicialmente, de presentaciones previas que realicé sobre el tema de resiliencia, me refiero a que para precisamente buscar oportunidades hay que tener una firmeza de actitud ante la crisis y por siempre, buscando y proponiendo caminos de solución. Entonces, en el centro de este mensaje vienen las palabras creatividad, innovación y resiliencia, que se refieren a tres actitudes básicas que deben mantenerse en estas circunstancias: capacidad de generar nuevas ideas, de llevarlas a la práctica en la organización material y de saber soportar todos los retos y desafíos que tenemos en nuestra vida. Para el efecto, recuerdo las opiniones de algunos autores y concluyo con una que les presentaré de mi propia cosecha. Inicialmente, en este fondo oscuro, Albert Einstein, aquel famoso físico de nacionalidad alemana pero de origen judío, escribía que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, porque la crisis precisamente es lo mejor que le puede suceder a las personas, en un concepto, una bendición que trae progresos, porque nace de la angustia como el día nace de la noche oscura, y es en la crisis, escribía Albert, que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Recordamos también a Isaac Felipe Azofeifa, un poeta, docente y político costarricense, quien en una de sus obras mostraba cómo una madre le decía a su hijo que ya todas las estrellas habían partido, pero que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Interesante reflexión para estas circunstancias. También un escritor y ex sacerdote colombiano, Gonzalo Gallo, escribía en los momentos en que empezaba la pandemia del COVID-19 que el virus más bien despertaba conciencias, alejaba a los alejados, unía a los distanciados y hacía bien a un planeta enfermo, al mismo tiempo que sacudía estructuras económicas inadecuadas, movía la solidaridad local y mundial, y que en su concepto el virus debía ser motivo de agradecimiento porque nos recordaba que el arte de vivir es el arte de amar y no el de hacer y correr para tener más. Y ante eso concluía por mi parte, en cuanto al concepto de resiliencia, que es la capacidad de aceptar con estoicismo lo que ocurra y tener la entereza de crear nuevos senderos de vida con la posibilidad de volver a ver el sol, volver a nacer y volver a comenzar todos los días, condiciones que hemos aplicado muchas veces en la vida ante circunstancias adversas que siempre se presentan. Para poder ayudar a analizar este entorno con algunas herramientas de análisis, incluimos a continuación el proceso metodológico PESTEL, que significa que es como un acrónimo en cada una de sus letras diversos conceptos, pero primero recordemos que su origen, o el origen de este análisis,
se remonta a 1968, con una publicación hecha por los teóricos Fahey y Narayanan, que en su trabajo sobre análisis macroambiental en gestión estratégica indicaban que deberían considerarse algunos aspectos como los siguientes. Por ejemplo, los políticos, de la letra P. La letra E, los económicos, de un entorno. Los sociales, S. Los tecnológicos, de la letra T. Los ecológicos o ambientales, y los legales, con los cuales se conformaba este acrónimo que les indiqué de PESTEL, que lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos concretos. Vamos a suponer que a nuestro protagonista de esta historia, Juvenal Campo, le surgen como posibilidades de acción diversos proyectos, uno de los cuales es el establecer una producción agrícola o pecuaria de origen orgánico. Y él va a mirar con el análisis PESTEL qué circunstancias se presentan. Entonces vemos en los políticos, y utilizando aquí los conceptos de análisis estratégico, oportunidad, amenaza, recordemos, fortaleza, debilidad, eso viene en el concepto de la matriz DOFA. Entonces, que él encuentra que hay programas internacionales que respaldan las iniciativas alimentarias, positivo, oportunidad, mientras que en lo negativo, en las amenazas, están las amenazas de conflictos internacionales, la amenaza de guerra actual y la continuidad de la pandemia, por ejemplo. Estoy colocando en este caso uno positivo y uno negativo, simplemente para ejemplo, asumiendo que esta es como una clase que estoy yo dictando para beneficio de muchas personas que escuchan estos videos. Pero normalmente puede suceder también que haya circunstancias de todos positivos o todos negativos. Por la letra E en los económicos. Como amenazas o aspectos negativos está la crisis económica y las fluctuaciones de valores del petróleo y el dólar, que todos los días estamos viendo en una condición de inestabilidad permanente. Mientras que en los positivos de las oportunidades siempre hay alta y constante demanda por productos alimenticios. En los sociales, positivos de oportunidades, hay concientización de las personas frente al consumo de productos orgánicos, que es importante, mientras que en las amenazas hay dificultades sociales originadas por las crisis, como las que estamos mirando en guerra y pandemia. En los tecnológicos, hay avances tecnológicos disponibles, puntos positivos, mientras que en lo negativo se nota una falta de capacitación para el uso de nuevas tecnologías. En los ecológicos, se nota una creciente tendencia de orientación orgánica en la producción, positivo, y negativo, hay una falta de capacitación sobre aspectos como el cambio climático y calentamiento global. Y en elementos legales, si bien existen normas y requisitos específicos de tipo ambiental, como aspectos positivos, se nota que hay poca agilidad y mucho trámite para la introducción de leyes que buscan proteger el medio ambiente. Entonces, con este panorama PESTEL general, Juvenal dice, ¿qué debo hacer ahora? Entonces incorpora concepto básico de la planeación estratégica, en donde los factores externos identificados los coloca en una tabla en donde hay conceptos o aspectos positivos y negativos, y clasifica cada uno de los elementos anteriores. Entonces los políticos, los positivos como el programa internacional que respalda iniciativas alimentarias, con una X en esta casilla de la columna positiva, mientras que las amenazas de conflictos van con una X en el aspecto negativo. En los económicos, los de la crisis económica y fluctuaciones de valores del petróleo y el dólar, negativos, y la constante demanda por productos alimenticios, positivo. Y lo social, caso similar, la concientización o la oportunidad en X en la columna positiva, y las dificultades sociales originadas por las crisis como negativa. Y continuamos con los tecnológicos que ya vimos anteriormente.
Si hay avances tecnológicos, positivo, columna y casilla respectiva. Si hay falta de capacitación, negativo. Los ecológicos, positivos y negativos en sus respectivas casillas. Y los legales, como normas y requisitos específicos de tipo ambiental y la poca agilidad para introducción de leyes, uno positivo, otro negativo. En este caso, como dijimos que íbamos a colocar uno positivo y uno negativo, tenemos 6 que son positivos y 6 que son negativos, para un total de 12, que en porcentajes nos muestran que un 50% son positivos y un 50% son negativos o amenazas. Introducimos ahí una ubicación estratégica entonces de los factores externos identificados. Seguidamente, incorporamos la matriz de evaluación de factores externos, MEFE, en un ejemplo demostrativo. Esta fue diseñada o planteada, por lo menos en las revisiones que hemos hecho, por Fred David en su texto de conceptos de administración estratégica. Entonces, en este caso, se colocan los factores externos. Él menciona, el autor, que se destaquen muy pocos para ir priorizando, unos 2 o 3. En este caso coloco los 3 en el caso de oportunidades y 3 de amenazas. Entonces él dice que primero se coloquen las oportunidades y abajo las amenazas y se incluyan 3 columnas que son una de ponderación sobre el valor relativo que tiene cada uno de estos elementos en el total, una calificación frente a factores que asumimos de ponderación de nota, y luego la multiplicación de los dos. Entonces, escogimos 3 de las oportunidades, como son programas internacionales que respaldan iniciativas alimentarias, alta y constante demanda por productos alimenticios y orientación orgánica en la producción, que asumimos son los de mayor trascendencia para el caso de Juvenal. Y en las amenazas, las de conflictos internacionales y de pandemia, la crisis económica y las dificultades sociales. Y entonces empezamos dándole aquella ponderación al 100%. Por ejemplo, orientación orgánica en la producción, se considera en este caso que tiene relativa trascendencia, es un 20%, alta y constante demanda por productos alimenticios un poquito mayor, 30%, y el 5% lo de los programas internacionales, de estas 3 oportunidades seleccionadas. Y en las amenazas hacemos proceso similar. Los conflictos tendrán un 30%. Esto pues puede provenir también de los análisis que venimos efectuando sobre el particular para efectos de destacar la ponderación relativa que tienen. En la crisis económica un 10% y en las dificultades sociales originadas por la crisis un 5%. Entonces, estos suman en un total el 100% que estamos considerando, o un valor de 1 si lo asumimos como términos decimales. Por eso están 0,05, 0,30, 0,20 y aquí los valores respectivos que venimos indicando. Entonces, se ponderan al total del 100%, luego se hace la calificación. La calificación es, en este caso, sobre 4. Se está asumiendo que 4 es el valor máximo si estamos preparados para cada situación y 1 el valor mínimo. Entonces decimos que orientación orgánica en la producción tenemos una preparación adecuada 4 y dificultades sociales 1. Y el resto se le asignan valores, por ejemplo, amenazas de conflictos, no estamos tan preparados, 2, crisis económica 2, y el 3 y el 3 si estamos un poquito mejor para programas internacionales y alta y constante demanda por productos alimenticios. Entonces, con este criterio de calificación hacemos a continuación las multiplicaciones. Voy describiendo uno por uno para efectos de que todo el mundo lo entienda. El punto 15 que está aquí equivale al 15%, se multiplica 0,05 por 3. El punto 9 es punto 3 por 3. La orientación orgánica
0.2 por 4 da 0.80 o 80%. Las amenazas de conflictos internacionales y de pandemia, 0.3 por 2, 0.6. Crisis económica, 0.10 por 2, 0.2. Y las dificultades sociales originadas por la crisis, 0.05 por 1, 0.05 para un valor total de 2,70 en la sumatoria de esto. ¿Qué significa esto? Según el autor de la propuesta metodológica, se indica que se toma, por ejemplo, de referencia un valor de 2.5, indicando que si estamos por encima de ese valor, en este caso 2.70, es que tenemos mayores posibilidades del entorno, oportunidades frente a la situación en que nos encontramos. O caso contrario, si tuviera menos de un 2.5. En esas circunstancias, entonces, tomamos estos valores como referencia para nuestro análisis. Y esta es la matriz de evaluación de factores externos. Entonces aquí terminamos este video corto, que esperamos sea entendido por todos, en el cual vimos cómo frente a la situación que se enfrenta nuestro personaje, Juvenal, inicialmente utiliza una matriz denominada Pestel, que le sirve de referencia para ver cuáles son los elementos de su entorno, después los clasifica en forma estratégica y finalmente hace una evaluación con esta matriz MEFE de factores externos, que también tiene un procedimiento similar para cuando se hace por elementos internos.